¿Qué tal amigos y amigas de Fútbol Insólito? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión volvemos con casos realmente insólitos que han dejado tantos años de jugarse al fútbol en Argentina y que siempre hay una historia vieja nueva que nadie contó. Y por eso estamos acá, para contarte historias curiosas que han pasado por la historia del fútbol mundial. En esta ocasión te vamos a contar algo muy poco conocido y son las malas decisiones que realizó como dirigente el viejo y conocido presidente de Huracán, Tomás Adolfo Ducó, que por solucionar un problema terminó generando otros peores en el club. Una cosa así como ser el plomero del Titanic. Veamos. Corría la década del 40 y el fútbol porteño brillaba por donde se lo mire. La adquisición de los equipos rosarinos en el año 39, más los dos equipos de La Plata y el resto de Buenos Aires, hacían del fútbol argentino el mejor fútbol del mundo, ya que el resto del planeta se encontraba en conflictos bélicos y políticos. En el año 1938 llegaría al Club Atlético Huracán un presidente que sería un antes y un después en la historia del club, el teniente coronel Tomás Adolfo Ducó, que sería el presidente del club en casi un poco más de 15 años tomando decisiones. Pero no todas las decisiones que realizó durante sus mandatos fueron acertadas, sobre todo el maltrato que tenía para con sus propios jugadores. Veamos. Ducó siempre se lo mostró descortés con sus propios players, cuando no rendían como él quería. Huracán en los años 40 era un equipo que tenía un poderío ofensivo enorme, incluso mejor que algunos de los equipos grandes, pero que en defensa siempre fue desparejo, haciendo de casi todas las campañas de esos años un equipo goleador y goleado a la vez, como por ejemplo en el año 1944, donde metió 80 goles, pero le metieron 72, muchísimo. En el año 1942, Huracán jugaría por última vez en su vieja cancha de madera, ya que al año siguiente comenzarían los primeros movimientos para construir el actual Palacio Ducó. En ese año 1942 sería el último año regular del gran Herminio Masantonio, luego de 14 años consecutivos, el máximo goleador de la historia de Huracán, debido a que Ducó lo echó del club. Masantonio volvería en 1945 cuando Ducó cayó preso por intentar matar a Perón. ¡Fua! ¡Qué historias, hermano! Pero pará, sigo. Pero Ducó, tratando de buscar al sucesor del gran Masantonio, comenzó a decidir cualquier tipo de contratación, buscando el 9 goleador que suplantara en las redes al ex goleador echado del club. Y en 1943 trae de un seleccionado de Córdoba al tremendo goleador cordobés Yamil Simes, de 20 años, pero solo metió 2 goles en 15 partidos y bueno, perdió la titularidad y quedó ahí relegando en el equipo. Intentó también promoviendo a otros jugadores de inferiores, pero tampoco resultó. En el año 1944, mientras comenzaban a levantarse los primeros metros del cemento del Palacio, Ducó fue a buscar al goleador del fútbol paraguayo del momento, Atilio Mellone, del Guaraní, que había sido goleador del torneo paraguayo con 27 goles. Pero ¿por qué fue a buscar un goleador paraguayo? Porque los paraguayos en Argentina en esos años habían sido muy triunfadores, como Delfín Benítez Cáceres en Boca y Racing y Arsenio Erico en Independiente. En Paraguay estaban los verdaderos cañoneros, decían. Y Mellone llegó a Huracán en 1944 para suplantar a Masantonio. Y acá no le pifió, acá la pegó. Atilio Mellone salió goleador del campeonato de primera división con 26 goles, dejando segundo a La Bruna con 25. Mellone estaba rodeado de grandes y habilidosísimos jugadores quemeros, como Salvini, Tucho Méndez, Emilio Baldonedo, Yamil Simes y Delfín Unzué. Pero como dije anteriormente, el torneo del 44, Huracán metió 80 goles, pero se comió 72. La delantera era buenísima, la defensa, ahí vemos. Huracán terminó séptimo a 15 puntos del Boca campeón, lejísimos. Pero para finales de 1944, mientras Huracán fue campeón de la Copa Británica, en el gobierno nacional hubo un intento de contragolpe de Estado liderado por Juan Domingo Perón, aliado de Ducó, del ejército y de la logia del GOU. Pero Ducó quiso resistir la sublevación del coronel y terminó preso en la isla Martín García. Este video te lo conté en mi otro canal, abajo te lo dejo si querés verlo después. Durante el año 1945 Ducó estuvo preso por atentar contra el ejército y contra Perón, y las decisiones las tomó otro militar vicepresidente de Huracán, que decidió perdonar a Masantonio y dejarlo jugar su último año de carrera en el club, donde había sido grande. Masantonio jugó 12 partidos más con 5 goles y se retiró, pero para mala suerte del globito, el paraguayo Atilio Mellone se lesionó feo y quedó out del torneo. Los partidos que restaron del campeonato los llenó con lo que tenía. Méndez a veces jugaba de 9, otras veces jugaba Salvini, que era Win, y Simes. Pero para comienzo de 1946, previo a las elecciones que consagrarían a Perón como presidente argentino, Ducó hizo las paces con el líder justicialista y quedó libre, y volvió a dirigir Huracán. En el verano de ese 1946, en un torneo sudamericano
sudamericano de tercera división, en River se había destacado un muchachito muy flaco, medio rubiecito que había debutado en primera para finales del 45, pero tenía varios monstruos adelante en su posición en la titularidad, como Adolfo Pedernera, el mejor jugador argentino de la década del 40, también estaban Gallo, De Ambrosi o el mismísimo Ángel Labruna, y no tenía muchas chances durante ese 46 jugando para River, salvo que se lesionaran algunos y encontrar algún lugar en los 11 iniciales, ya que suplentes no había, no existía todavía ingresar a la cancha. Ese muchachito rubio y flaquito era ni más ni menos que Alfredo Di Stéfano. Un ojeador de Huracán que fue a mirar ese torneo quedó maravillado y lo encaró el joven Di Stéfano preguntándole si quería jugar en Huracán. Mientras Alfredo decidía con la familia qué era lo mejor para su carrera, ya que en River no iba a tener lugar, Ducó fue personalmente a la oficina de la sede de River y con la prepotencia que lo caracterizó siempre, apretó al presidente millonario, obligándolo a ceder en préstamo al joven Di Stéfano a Huracán. Eran años donde el dinero del club iba a parar todo a la construcción de la cancha y muchas veces los jugadores de Huracán no cobraban el mes puntual, pero a Di Stéfano se le hizo un contrato por 600 pesos mensuales y 5.000 al año. El primer contrato profesional en la historia de Di Stéfano lo hizo Huracán y la saeta rubia, a pesar de su juventud, no falló. Convirtió 10 goles en 25 partidos. Un año pésimo para el Globo, sobre todo por el conflicto económico que acarreaba la costosa construcción del estadio, y terminó noveno a 18 puntos del San Lorenzo campeón. River le había puesto una cláusula de venta de 80.000 pesos que debería abonar Huracán si se lo quería quedar definitivamente. Hasta ahí, el jugador más caro había sido Rubén Bravo, de Rosario Central, adquirido por Racing en ese año 46 por la suma estrafalaria de 60.000 pesos de la época. Los diarios indicaban que era una exageración la cláusula de River, como un joven de 20 años podía ser más caro que el pase del año. Imposible. Aunque muchos dijeron que fue una venganza de River, porque Ducó, cuando fue a la sede millonaria, los amenazó con una pistola pidiendo el préstamo de la saeta rubia al Globo. El presidente de Huracán no estaba para muchas vueltas, ni gastos innecesarios en el club, aunque este sí hubiese sido muy necesario para el Globo, y dejó ir a Di Stéfano de vuelta a River a comienzo de 1947. No pagó la cláusula porque el dinero del club estaba en la construcción de la cancha, y el joven Di Stéfano no lo valía. Ay, Dios, qué ignorante. Entonces Ducó tomó otra medida y otra decisión estúpida, perjudicando una vez más a su club por la construcción de la cancha: traer al otrora ídolo de Independiente, el histórico paraguayo Arsenio Erico, de 32 años. En esa época tener ya más de 30 era jugador viejo y medio acabado. Pero Ducó dijo: Erico es el máximo goleador del fútbol argentino y Huracán necesita los goles de Erico. Y así el paraguayo llegó al Globo con toda la orquesta que significaba traer al ídolo rojo del momento. Y en el primer partido explotó la cancha de San Lorenzo, donde Huracán sabía ser de local debido a que tenía el estadio en construcción. Y Huracán ese día goleó al Atlanta de Adolfo Pedernera, que había sido contratado por el Bohemio a River, y se ilusionaba, pero todo duró un pedo, porque Erico se lesionó y solo jugó 7 partidos en Huracán y se retiró del club sin marcar un solo gol. El campeón de ese 1947 fue River, con Di Stéfano de goleador del campeonato con 27 goles. Ay, Dios, qué ignorante, por Dios. Pero pará, porque la peor cagada de Ducó la hizo al año siguiente. Huracán inauguró el estadio en 1947, pero debía un montón de dinero al Estado por préstamos bancarios entre Ducó y el gobierno peronista. Pero el dirigente argentino de todas las épocas, ¿cómo sale de la deuda? Endeudándose más. Y Ducó fue por el mejor jugador de la década, el gran Adolfo Pedernera, para el año 1948. Pero no solo eso, te dije que Huracán tenía una buena delantera pero pésima defensa. Y esta vez Ducó decidió meter mano y vender la delantera y traer mejores defensores. Y acá comenzó la debacle del Globo. El ministro de Hacienda del gobierno de Perón era Ramón Cereijo, fanático y enfermo hincha de Racing y compañero y aliado de Ducó en el fútbol, en la política y en la oligarquía militar y etcétera, etcétera. Mientras Racing construía su cancha, su actual cancha, Cereijo y Ducó hicieron un trueque de jugadores que le salió muy bien a Racing y muy mal a Huracán. Ducó le vendió a Racing a Salvini, a Tucho Méndez y a Simes, y por esos pases Huracán recibió al arquero Ricardo, a los zagueros Usal y Filgueiras y a los delanteros de Racing, Caserío y Gualdino Aguirre. ¿Cómo salió ese campeonato? Huracán 10º y Racing debió ser campeón, pero la huelga de futbolistas a fin de año lo perjudicó y se terminó retirando del torneo. En el año 1949 la huelga siguió y muchos futbolistas argentinos comenzaron a irse del país, sobre todo a Colombia, donde pagaban mejor y puntual. Esa historia también te la conté en este video que te estoy dejando acá arriba. Pedernera de Huracán, peleado con Ducó porque no le pagaban, se fue y detrás de él se fueron los mejores jugadores del fútbol local. Todos los clubes quedaron desnudos, con planteles cortos y llenos de pibes sin experiencia
competencia menos un club, el Racing de Cereijo, que sería campeón en 1949, en 1950 y en 1951, casi con la base delantera de los que tenía Huracán antes. Y el Globo, en esos 3 años de títulos racinguistas, ¿qué pasó? Huracán peleó el descenso los 3 años completos. En 1949 terminó último con Lanús y una movida muy trucha de apretadas y amenazas de Ducó al tribunal de la AFA obligó a mandar al descenso a Lanús y zafó Huracán, cuando el que debió irse a la B era Huracán, que se había retirado de la cancha en el partido de desempate. En 1950 Huracán volvió a jugar un desempate por el descenso contra Tigre y esta vez ganó bien. Y en el año 1951, cuando Racing era tricampeón con los jugadores de Huracán, el Globo se salvó del descenso en la última fecha. Ya en la década del 50 Ducó le seguiría cagando la vida a Huracán, donde el Globo, salvo el año 1952, el resto de la década fue una constante de mirar el descenso de cerca, pero tenía estadio, el majestuoso y costosísimo estadio que hoy es orgullo de los quemeros. Se hizo en base a constantes sacrificios de su presidente, entre decisiones pésimas que perjudicaban al equipo superior, como el destrato y malos adioses a ídolos de toda la historia, como aprietes a rivales, favores del gobierno justicialista y salvatajes dudosos en años donde el fútbol argentino comenzaba la debacle luego de la huelga del 48. ¿Qué hubiese pasado si Huracán no hubiese gastado tanto dinero para un estadio que hoy no llena? Y si hubiese tenido en cuenta los servicios de Di Stéfano o de Pedernera, junto a grandes jugadores de la época como Salvini, Simes, Tucho Méndez, que fueron ídolos y campeones en el Racing de Cereijo. Quizás el tricampeón hubiese sido otro equipo, y no Racing, y Huracán no reluciese solo una estrella por liga en su escudo. Pero repito, los dirigentes argentinos son pésimos en todas las épocas posibles, siempre legislando mal, porfiados, egocéntricos y tramposos. Y esto en cada club de la AFA. Si te gustó el video y desconocías esa historia, regálame un buen like, un comentario, compartí este video con algún hincha de Huracán y dale una buena suscripción al canal, porque vamos a seguir viajando en el tiempo contándote historias insólitas del fútbol. Yo me voy a mirar un poco cómo llueve afuera y vos quedate viendo estos videos. Nos vemos.